talk about competitiveness, the local component is essential. In the OAS and REACT, we're very thankful to have a program focused on the work at the level of local governments, states, and communities. It's the group of experts of subnational competitiveness that will host the next session. We want to recognize Guillermo Acosta from Argentina, who was one of the architects of this program. And without further ado, let me pass the floor to my colleague, Juan Carlos Montoya, who coordinates the GTEx, and the Director of Economic Development, Maurice Robert, who will be moderating the panel. Please, Juan Carlos, go ahead. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, César, por la introducción. Me complace saludarle a todos. Ha pasado mucho tiempo, pero cada vez nos acercamos más a ese momento en donde vamos a poder dejar la virtualidad y encontrarnos de nuevo para fomentar la competitividad y sobre todo la competitividad a nivel subnacional, a nivel local. Como mencionaba César, el grupo de trabajo expertos en competitividad subnacional ha sido un programa enfocado en promover políticas públicas a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal, no solo con autoridades públicas, pero también con una integración de los demás sectores productivos, como ser el sector privado y la academia, en temas de mutuo interés para buscar soluciones y respuestas comunes a los problemas de las Américas. El pasado encuentro del GTEx tuvo oportunidad justamente en Ecuador, país que el día de hoy nos auspicia como Foro de Competitividad de las Américas, primera edición virtual. Y justamente en Ecuador empezábamos pre-COVID a hablar sobre los retos que se nos afrontaban a muy corto plazo. Y uno de esos temas es la transformación digital. Vino el COVID y vino a adelantar este proceso que ya habíamos previsto era necesario. Pero en esa reunión en Ecuador se sembró la semilla que empieza a crecer y que empieza a germinar justamente en parte con este taller que tendremos por las próximas hora y media, en donde tenemos invitados de altísima calidad para hablar sobre la transformación digital, la reactivación económica y el empleo en Latinoamérica y el Caribe, en las Américas. Tendremos la presentación de José Manuel Salazar Chirilax, economista, exdirector de la OIT para Latinoamérica, exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, exdirector de Desarrollo Económico también en la OEA, entre algunas otras plazas que ha ocupado con mucha experiencia en su amplia carrera. También tendremos a nuestro huésped, a quien agradecemos todo el trabajo que ha hecho junto a su equipo, al viceministro Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, Inversión y Pesca del Gobierno de Ecuador. Tendremos también el complemento de la perspectiva del sector privado sobre este tema. Y para ello nos acompaña Fernando López, presidente del Consejo Privado de Competitividad de Guatemala. Y tendremos también a Natalia Iregue Ortigosa, manager de políticas públicas para Amazon Web Services. Disculpo en nombre de Jaime Díaz Palacios, vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien tenía toda la disposición de estar aquí, pero por compromisos de último minuto no nos puede acompañar. Una breve introducción para cederle el uso de la palabra a nuestra directora de Desarrollo Económico, Maurice Robert, quien va a moderar el panel. Les deseo el mayor de los éxitos y me da muchísimo gusto volverlos a ver. Muchas gracias, Juan Carlos. Welcome all. It's how fitting it is to conclude this ACF with the GTEC and the issue of digital transformation for economic recovery. As Juan Carlos mentioned, the digital economy has really been growing over the past 10 years, but this past year we all had to grow faster with the digital economy, and this brought a number of challenges. So we are absolutely delighted today to have with us Dr. Jose Manuel Salazar, who is no stranger to us here at the OAS, as he was the director of the OAS trade unit
from 1998 to 2005. Dr. Salazar is a senior consultant and senior associate researcher at Leeds University in San Jose, Costa Rica. As Juan Carlos mentioned, he was the ILO regional director for Latin America and the Caribbean, based in Lima from 2015 to 2018, the ILO Assistant Director General for Employment at the global level in Geneva from 2005 to 2014. And also he's a former Minister of Foreign Trade of Costa Rica, and he has a PhD in economics from Cambridge University. So Dr. Salazar will discuss essentially the issue of digital transformation in Latin America and the Caribbean, looking, among other things, as at one of its key drivers, cloud computing, and how this can promote the kind of recovery and reconstruction that is needed to, let's say, repair the damage that has been caused by the pandemic. So his paper will also basically examine the potential to simultaneously tackle several of the pre-existing conditions that we've seen that we've been witnessing in the continent, particularly in Latin America, namely the gaps, the disparities, the inequalities, which have been dragging the region down and certainly were aggravated by the pandemic. Dr. Salazar, Jose Manuel, welcome. And it really for Cesar, my colleague Cesar Parga and I, we worked directly with Jose Manuel when we were very, very, very young, a few moons ago. So we are delighted to have you back here. Welcome home. Welcome to the OAS, and muchas gracias por acompañarnos and for sharing this very results of your very interesting paper on digital transformation. Adelante, José Manuel. Thank you, Maris. Thank you very much indeed. Muchas gracias. Un gran gusto verte de nuevo, y a César y a Juan Carlos. Un gran gusto estar con una actividad más de la OEA, sobre todo en un tema tan fundamental, tan importante. Muchísimas gracias a la RIAC, al GTEx y a todos los que nos escuchan, y estimados ministros, viceministros, autoridades y otras personas, miembros de la red. Bueno, y sobre todo muchísimas gracias por la confianza en mí para escribir este documento. Yo quisiera compartir pantalla, vamos a ver si nos funciona bien. Bueno, entonces si pasamos a la siguiente lámina. A ver, porque ahora yo tengo que coordinar aquí un poco con lo mío. Entonces, el objetivo de este documento es analizar el potencial de la transformación digital en América Latina y el Caribe y de su gran habilitador, ¿no? Por supuesto que es la computación en la nube para promover la reactivación y la reconstrucción necesarias para reparar los tremendos daños de la pandemia, pero también para simultáneamente enfrentar esas condiciones preexistentes, de grandes brechas de productividad, educativas, etcétera, que venía arrastrando, digamos, la región antes de la pandemia. La estructura, la siguiente, por favor, entonces, básica que he dado al documento es estas 6 secciones, que entonces son los impactos de la crisis del COVID-19 en América Latina y la urgencia de respuestas adecuadas, la contribución de la transformación digital a superar las trampas del desarrollo. Esta es una forma de sintetizar esas brechas que ahora voy a explicar. Luego, en una tercera sección hay un marco conceptual de los factores impulsores de la transformación digital, que es importante para entender un poco los múltiples frentes en los que hay que actuar. Una cuarta sección con ejemplos en algunos sectores específicos. Una quinta importante para ir aterrizando mucho 2 elementos clave que son de gobernanza, los marcos regulatorios por una parte y también las arquitecturas institucionales y finalmente una hoja de ruta para la transformación digital. Entonces, con esa estructura quisiera proceder a entonces hablar un poquito de los impactos, ¿no? El COVID-19 ha creado una recesión profundísima, ¿no?, en toda la región, y una crisis de empleo y de capital humano. Se estima que la contracción promedio
En la región habrá sido de 8 o 9%, según vea uno las estimaciones de CEPAL o del Fondo Monetario Internacional. La tasa de ocupación promedio de América Latina se redujo de 56 a 51% al segundo trimestre del año pasado. Estos son 34 millones de trabajadores que perdieron el empleo, según la OIT. Y más que en crisis anteriores, los impactos en las tasas de desempleo son solo la punta del iceberg. La OIT estima también que ha habido una gran pérdida en horas trabajadas en América Latina de 21%, en comparación con un promedio mundial de 12%. Y esto es una enorme subutilización de mano de obra. Por supuesto que ahora estamos hablando del rebote y la recuperación, pero bueno, de eso podríamos profundizar más, pero no es tal vez el punto ahora. En términos de grupos y categorías de población, los más afectados han sido las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y por cuenta propia, y las personas con menor educación, que son las que están más vulnerables a la pérdida de empleo y a la pobreza. En cuanto a la informalidad, el BID también ha estimado que va a subir a 62%, si no más allá, en comparación con los niveles de 54% que había antes de la pandemia. Y la CEPAL también estima que la pobreza va a tener un golpe tremendo, un aumento de más de 45 millones de personas, de 185 a 230 millones, que es un incremento de 7 puntos con respecto a antes de la pandemia. Y también hay impactos desigualadores muy fuertes de esta crisis. Entonces, todo esto es bien conocido, desafortunadamente esa es la situación en que estamos, y la conclusión es que este año es un año en que los gobiernos están y las sociedades también en una modalidad de gestión de crisis, de lo que en inglés llamarían crisis management. Bueno, dentro de este panorama tan fuerte, y esta es la siguiente lámina, paradójicamente sí podemos señalar que la crisis tuvo al menos un impacto positivo, y esto es la gran aceleración en la digitalización. Es un salto cuantitativo, también cualitativo en el uso de tecnologías digitales por parte de todos los actores. Aquí gobiernos, empresas de todos los tamaños, sistemas educativos, hogares y personas. Un área que es evidente, somos ejemplo de eso, es el incremento en el teletrabajo y el trabajo en casa. Otra área muy importante es el comercio electrónico, que ha dado un gran salto. Según un índice de ventas al por menor de IBM para Estados Unidos, la pandemia aceleró la migración a tiendas físicas, de tiendas físicas a digitales por 5 años. McKinsey ha estimado que en Estados Unidos la pandemia comprimió en 3 meses el crecimiento del comercio electrónico que se esperaba en 10 años. ¿Se imaginan? La empresa Mercado Libre, bien conocida de Argentina, aumentó sus ventas en Argentina 230%, 122% en México, 69% en otros países. Las suscripciones de Netflix han aumentado, en fin, hay más ejemplos, ¿no? Y los países han tomado medidas en mayor o menor medida para facilitar esto, pero hay mucho trabajo que hacer. Y no debemos olvidar, y aquí la siguiente lámina, el gran elemento facilitador común para el crecimiento de todas las aplicaciones digitales, incluyendo el comercio electrónico, es por supuesto la computación y los servicios en la nube y por supuesto la conectividad. Durante la pandemia los países se han dado cuenta de que la nube es realmente la mejor, la única opción para manejar y analizar grandes bases de datos, para permitir la escalabilidad de los servicios y para usar la información estratégicamente. En el caso de los gobiernos, para todo tipo de políticas públicas, educativas, sociales, gobierno digital, etcétera. Y en el caso de las empresas, para las estrategias de competitividad, para manejar los ecosistemas de clientes y para múltiples otras aplicaciones. Y hay allí, y hay en el documento, una definición de lo que es computación en la nube, para aclarar tal vez, porque claro, es algo tan nuevo que no todas las personas están claras lo que eso significa, el servicio que realmente provee almacenamiento de bases de datos, de redes de software, lo que permite la analítica de los grandes datos, y esto es clave para todas las aplicaciones. En la siguiente lámina vemos las 4 trampas del desarrollo, esto es entrando un poco a la segunda parte del documento. Esta es una síntesis de trampas del desarrollo que hace un documento de la OCDE, CAF, CEPAL y Unión Europea del 2019, el bien conocido, porque es un reporte flagship, Perspectivas Económicas de América Latina del 2019. Ya hay uno del 2020, por cierto, dedicado a la transformación digital, pero allí, para comprender, digamos, más fácilmente este tema de las trampas o las brechas, se agrupan en 4 grandes categorías.
la trampa de la productividad, que es la baja sofisticación tecnológica de mucho de la producción y las exportaciones de la región, la gran dependencia todavía de muchos países, parece mentira en esta época, de productos primarios, exportación de productos primarios con relativamente poca transformación, y las grandes brechas de productividad entre los países de América Latina y los países líderes, y también brechas de productividad internas dentro de los países, ¿no? Entre los centros urbanos, grandes aglomeraciones y las zonas, territorios más retirados. El BID ha llamado esto la tragedia de América Latina, la CEPAL ha llamado estas brechas de productividad el talón de Aquiles del desarrollo regional. Entonces ahí hay algo muy importante. Y por supuesto las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas, desafortunadamente, son un gran segmento del empleo, de la producción con muy baja productividad. Y por lo tanto la transformación digital de ese segmento es fundamental. Segunda trampa, la vulnerabilidad social. Hay una clase media vulnerable, muy golpeada ahora con la crisis, pero que ya venía con problemas. Hay una alta informalidad, hay un bajo ahorro de inversión y también baja productividad, porque mucho de la vulnerabilidad social no es un tema solo de políticas sociales, sino de productividad. Bajas capacidades institucionales. Hay un problema, en muchos países tienen estados relativamente grandes, pero con bajas capacidades técnicas, operativas y políticas. Entonces son las capacidades, ya sea en el sector salud, las capacidades en el sector financiero, en el sector educativo, etcétera, de los gobiernos. Y la trampa ambiental, que son las altas emisiones de carbono, el agotamiento de recursos naturales, etcétera. Entonces, en síntesis, esa es una manera interesante de ver esto. Ahora, lo que se hace en esa sección es explicar un poco, brevemente, cómo la transformación digital puede ayudar a superar cada una de estas trampas. Por ejemplo, en la trampa 1 de la productividad hay contribuciones transversales. La transformación digital puede ayudar construyendo la infraestructura de conectividad universal de alta velocidad y los servicios conexos para todos los actores, permitiendo también la transformación de los modelos de negocios y operativos que se apalancan en el aprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. O sea, sin esa transformación digital, sin esos servicios de nube y sin esa conectividad, no vamos a poder realmente entrar de manera amplia e inclusiva en la cuarta revolución industrial, desarrollando las habilidades digitales y una cultura laboral moderna, y aumentando el acceso a servicios básicos. Y hay contribuciones que son sectoriales, en particular, ya cuando pensamos en sectores específicos, como turismo, como automotriz, como aeroespacial, transporte, comercio, movilidad urbana, salud, servicios. También hay una labor y acciones que hacer a nivel sectorial, mejorar la calidad y la cobertura de lo que es gobierno digital y aumentando la productividad de MIPYMES. Eso es una muy apretada síntesis, son las formas, ¿no? En términos de cómo contribuye la transformación digital, y esta es la siguiente lámina, a superar la trampa de la vulnerabilidad. Bueno, caramba, uno de los pilares de la respuesta de emergencia a la pandemia, en una mayoría de países ha sido una gran expansión de estos llamados programas de transferencias monetarias no condicionadas, con el objetivo de compensar la baja de ingresos de los trabajadores despedidos en jornada reducida, los informales por cuenta propia. Un ejemplo es el programa Ingreso Solidario en Colombia, el otro es el Bono Proteger aquí en Costa Rica, donde estoy, y hay otros, por supuesto, casi todos los países ampliaron. Esta expansión de políticas sociales ha sido posible gracias a sistemas tecnológicos sofisticados que combinan los grandes datos con el análisis de los datos, que permite una focalización fina y de precisión de las políticas sociales, y por supuesto acompañado de sistemas de pagos electrónicos que permitan que las transferencias le lleguen a los beneficiarios que están registrados en los sistemas. Y entonces el uso de la tecnología moderna aplicada en forma masiva a las políticas sociales. Esto es lo que esto es, y esto es evidentemente el camino de futuro para mejorar y evitar también corrupciones y desvíos de fondos y demás. Entonces hay que invertir en este tipo de tecnologías para poder hacer políticas sociales de precisión. La otra lámina es cómo contribuye la transformación digital a superar la trampa de las capacidades bajas institucionales. Bueno, una es obviamente haciendo mucho más eficiente y efectivo las instituciones públicas, pero que hay una dimensión también política, porque ya antes de la pandemia venían las sociedades latinoamericanas con desconfianza, con brechas de credibilidad en el gobierno, viendo que hay muchas instancias de corrupción, con desvíos de fondos, y la transformación digital puede ayudar a contribuir a mejorar esas percepciones, a reducir la corrupción
y en realidad a mejorar muchos ámbitos como la contratación pública, la inversión en infraestructuras y la transferencia de recursos a las autoridades locales, etcétera. De manera que ahí también hay una enorme contribución absolutamente central para mejorar la eficiencia, la efectividad de los servicios públicos hacia un nuevo modelo. Siguiente es cómo contribuye a superar la trampa ambiental. Bueno, hay muchísimo, ¿no? En esto, ciudades más interconectadas, inteligentes, mejores respuestas a desastres naturales, reducción en la contaminación del aire, edificios y residencias más inteligentes y sostenibles, agricultura de precisión, en fin, amplísimas formas de contribuir a todos los objetivos ambientales de América Latina. Entonces, en conclusión de toda esta sección, es que una sociedad digital no solo es más dinámica y más productiva, sino más resiliente. Es decir, tiene mayores capacidades y flexibilidades para reaccionar ante los choques y las crisis. Es indispensable construir la infraestructura digital necesaria, es urgente, tanto de conectividad como de almacenamiento de datos, de procesamiento de información que requiere el siglo XXI. Pero también en ese proceso reducir las desigualdades de acceso y nivelar el campo de juego para que sea un acceso inclusivo. Las tecnologías digitales también pueden ayudar muchísimo a la recuperación en el corto plazo y en el mediano plazo. Entonces, para navegar el éxito, navegar la recuperación, va a requerir mucho mayores esfuerzos en esta materia. Y evidentemente que la crisis del COVID, como digo, irónicamente, paradójicamente, ha creado nuevas e interesantes oportunidades, una gran aceleración y además una nueva conciencia para todos nosotros, ¿no? Que es el último punto ahí, de que en general la tecnología, a pesar de todos los temores y la discusión sobre el futuro del trabajo y la automatización que traíamos, que en realidad la tecnología bien utilizada no es una enemiga, sino una aliada, que hay muchas y muy interesantes oportunidades en la aceleración tecnológica para los gobiernos, las empresas, los trabajadores, los hogares, todas las personas. Pero que los efectos dependen de que haya las respuestas y las políticas y las instituciones correctas. Y por cierto, justo hoy estaba viendo un artículo de Yuval Noah Harari en el Financial Times, que salió hoy, de este fin de semana, que se lo recomiendo, que es exactamente sobre digamos, ampliando este tipo de reflexión. Bueno, ahora sí, pasemos entonces a lo que es la tercera sección del documento, que presenta un marco conceptual de los factores impulsores de la transformación digital, lo que en inglés llaman los drivers. Esto está basado esto obviamente es un fenómeno complejo, multidimensional, no es una tarea simple definir los factores que influyen, ¿no? Y siempre uno puede agregar algunos, pero con base en la literatura y en la experiencia se puede hacer esta lista de 9 grandes áreas. Todos son factores que afectan la velocidad, la extensión, la magnitud de la transformación digital. Entre más alineados y más favorables estén todos estos elementos en un país, de manera que se refuercen mutuamente, más amistoso y favorable es el ambiente y más se puede acelerar la transformación. Entonces ahí están, luego vamos a hablar en más detalle, ahora no me quiero detener mucho, pero evidentemente la visión estratégica, los marcos de planificación y las instituciones de gobernanza para esto es clave, los recursos humanos fundamentales, la infraestructura y conectividad y capacidad de almacenamiento y de nube, los marcos regulatorios en temas como ciberseguridad, como protección de datos, como compras públicas, lo que cubre el teletrabajo, luego vamos a ver la lista más completa, las políticas de desarrollo productivo, esta es la dimensión sectorial a la que me refería y también de las MIPYMES, las políticas sectoriales, ya la mencioné, de financiamiento de crédito y capital de riesgo y los sistemas nacionales de innovación y todo esto, por supuesto que en la medida, es decir, en todas estas áreas se pueden tener alianzas de cooperación internacional, alianzas internacionales que pueden ser tremendamente útiles. La cuarta sección tiene algunos ejemplos de transformación digital en 4 áreas que conversamos con la OEA antes de hacer el trabajo. Bueno, no son las únicas 4, pero es a la manera de ejemplo, que son muy importantes, ¿no? La salud, la educación y la formación profesional, todo el tema de la reactivación, desarrollo productivo y el empleo, y en los temas de gobierno digital. Imposible en el tiempo, ¿no? Que repasemos esto, pero muy rápidamente, mensajes importantes es que, por ejemplo, en salud, bueno, estamos clarísimos ahora que estamos con la pandemia, que en todo el tema de soluciones digitales para detectar, para registrar, para monitorear, diagnosticar, prevenir, responder a enfermedades, tanto a nivel individual
lo que es telemedicina, ¿no? Como las amenazas a la salud pública, para hacerlo de manera efectiva, esto es gigantesco. Esto es una de las áreas de revolución tecnológica en el mundo actual que está cambiando aceleradamente y en los que hay que alinearse e invertir como países pues, para tener los servicios de salud de calidad y aprovechar todas las ventajas. Hay muchos ejemplos de las tecnologías, de aplicación de tecnología digital en América Latina, no solo internacionalmente, y ahí se presenta en esa sección un ejemplo de uso de la nube para trazabilidad de contagios, por ejemplo, en Chile. Otro caso es el de educación y formación profesional. Bueno, de nuevo, aquí hay varias crisis simultáneas y una de las crisis es educativas, o sea, el daño al capital humano que ha dado la pandemia es enorme. Y entonces hay que suplir, hay que mejorar las desigualdades de acceso a las herramientas de aprendizaje a distancia, que es una de las soluciones básicas. Ustedes ven ahí algunas de las acciones recomendadas para evitar los peores escenarios en materia de educación son apertura a los sistemas educativos tan pronto como sea seguro, clases de reposición, programas de verano, nocturnos, instrucción más personalizada. Pero uno fundamental es mucho mayor uso de la educación virtual mediante el salto en conectividad complementado por los equipos y la capacitación necesaria. Y ahí en esa sección hay 3 ejemplos en 3 recuadros de la plataforma Plural en el estado de Sao Paulo, que logró elevar el número de estudiantes registrados de 3.5 a 5 millones en los últimos meses. El caso del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que también dio un gran salto, y el programa de becas de Coursera en Costa Rica, que también, digamos, se explica allí. Y el cuarto ejemplo es en el tema de reactivación económica de empleo. Y ahí el mensaje principal es que si la necesidad de un cambio de juego en materia de políticas de desarrollo productivo para salir de esta trampa de baja productividad y de baja creación de empleos de calidad era evidente y ya se tenía una conversación fuerte de eso antes de la pandemia, ahora es urgentísimo, es urgentísimo. Y ahí uno de los mecanismos hay 3 que menciono y que distingo. Todo el tema de las políticas de clústeres, que aportan gobernanza y coordinación para aglomeraciones de empresas con enfoque de triple hélice, es decir, de sector público, privado y académico, y que puede ayudar a mover las agujas de la reactivación. Y ahí quiero pasar un comercial de un libro, pero excelente realmente, que está por publicarse de mi buen amigo Marco Ginás, que se llama Iniciativas Clúster, una forma concreta y efectiva de mover la aguja de la productividad, que explica sobre todo el caso de las políticas de clústeres, 17 clústeres en los últimos 7, 8 años en Bogotá región, y los logros, y saca lecciones para América Latina. Una secundaria, perdón, es las micro y pequeñas empresas, que son el 98-99% de las empresas en la región, 62% del empleo, 25% de la producción. Evidentemente, su digitalización puede hacer una enorme diferencia en la reactivación y el crecimiento. Y finalmente, hablar de los ecosistemas de nuevos emprendimientos. Es importantísimo tener un ecosistema saludable de nuevos emprendimientos, marcos regulatorios, incubadoras, aceleradores. La evidencia nos dice que es en los nuevos emprendimientos donde se crean la mayor parte de los empleos. Ahora vamos a los ejemplos en la parte de gobierno digital. Yo creo que ahí eso, gracias. Bueno, aquí el gobierno, este es un gráfico que está en el estudio de la OCDE, y es muy interesante porque nos presenta el gobierno analógico, que era el que existía previo a la revolución de las TICs y al Internet, luego el gobierno electrónico, que por cierto ya pasó de moda hablar del gobierno electrónico, ¿verdad? Porque era el que existía y estaba centrado, claro, con el Internet, en mayores contenidos, en información a través del Internet, pero que tiene muy escasa interacción con los ciudadanos y persisten prácticas muy jerárquicas. Ahora realmente el objetivo debe ser el gobierno digital, que usa herramientas digitales como uno de los componentes de un enfoque más integrado de modernización de las administraciones públicas, que incluye repensar, o sea, no es simplemente poner una página web y poner información ahí, sino repensar todo el modelo de servicios para los ciudadanos. Genera todo un sistema de interacciones entre los actores socioeconómicos de un país, las instituciones públicas, y conlleva este cambio de paradigma entonces en la concepción del sector público. Así que es muy interesante, ¿no? Hay incluso un marco de gobierno digital de la OCDE que señala una serie de dimensiones, etcétera. Así que este es un campo profundo y bueno, en aras del tiempo
Sigamos a la siguiente. Evidentemente, cuando hablamos de gobierno digital, el gobierno pues es amplio y entonces las oportunidades de transformación va desde todo lo que es tramitología y pago de servicios e impuestos, que es un área en que, como sabemos, el sector privado se queja en todos los países latinoamericanos de la tramitología, del agobio regulatorio, etcétera. Y bueno, todo esto, la transformación digital puede ayudar enormemente a simplificar. Y de hecho hay experiencias interesantes. Compras del sector público, vamos a hablar un poquito más de esto, es fundamental. Y ya hay, de hecho, procesos de innovación con plataformas digitales, pero hay muchísimo camino y mucha tarea que hacer. Administración tributaria, ni se diga, política social, política ambiental, todo el tema de la interacción con los ciudadanos, etc. Ahora, hay algunas áreas, que van muy rezagadas. El sistema de justicia, para mencionar uno, sigue siendo uno de los sectores menos digitalizados en las administraciones públicas de América Latina en general. Pero bueno, hay muchos otros también. Es decir, aquí hay un largo camino que recorrer. Hay un ejemplo allá, o dos más bien, de la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala y el de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala también. Siguiente, gobernanza. Este es un tema fundamental, es uno de los 9 áreas que había hablado de drivers, y allí hay, como ven, una lista de áreas fundamentales para acompañar la transformación digital y para facilitarla. En marcos regulatorios, y hay una sección a cada uno de estos temas, está todo el tema de la ciberseguridad, absolutamente fundamental, como ustedes saben, porque si no, pues esto es un gran obstáculo, ¿no? Para el manejo y un gran riesgo, un gran peligro, tanto para las instituciones o empresas como para la ciudadanía y las personas, ¿no? Protección de datos, muy relacionado con el tema de ciberseguridad. Normas para las compras del sector público, de esto es algo que me voy a ampliar en unos minutos. Normas para el teletrabajo, hubo mucha nueva legislación del teletrabajo en América Latina en el último año, pero esto es algo que va más allá que simplemente el teletrabajo, porque estamos en el medio de esta transformación del paradigma productivo y muchos de los nuevos trabajos en las plataformas digitales son ya lo que se llama el trabajo en casa. Ya no es el teletrabajo simplemente, sino es un trabajo en que nunca se espera que el trabajador venga a una oficina o a una fábrica, sino que trabaje desde la casa. Y eso plantea pues toda una serie de retos que también es un tema de los que voy a ampliar un poquito. Ambiente regulatorio propicio para el comercio electrónico y políticas de competencia en materia de lo digital. Entonces, para ampliar un poco en dos de los temas. En el tema de compras públicas de tecnología, esto requiere sistemas ágiles de buenas compras y como digo, hay avances en esto. Pero hay una gran diferencia entre lo que era comprar tecnología hace 10, 15 años, o ¿verdad? Incluso hace 5 años, y lo que es comprar tecnología hoy día. Porque resulta que antes comprar tecnología era comprar activos físicos, servidores, equipos, redes, cables, tener un piso, un cuarto con aire acondicionado para tener todos los servidores. Ahora ya no, ahora se trata de comprar servicios en la nube y son los proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services, Microsoft, Telefónica, en fin, hay varios. Es un área que está creciendo tremendamente, que lo que venden son servicios y con esos servicios viene ya integrado los servidores, que no hay que comprarlos, viene integrado el software, viene integrada la ciberseguridad, viene integrado toda una cantidad de cosas. Ahora, ese es un cambio real y mental importantísimo y hay algo que es importante entender. Hay una serie de buenas prácticas, los países europeos están muy adelantados en ese sentido y para señalar nada más 3 de las buenas prácticas, uno es una política de nube primero, es decir, de cloud first. Es decir, cuando una institución pública desea invertir en tecnología, es decir, que lo haga de una vez en la nube. Eso ya no tiene sentido hacer gastos en el paradigma antiguo, ¿no? Y entonces hay muchos gobiernos que lo que han hecho es o proyectos de ley o decretos en donde dice aceleremos la transformación digital de todo el gobierno, pero toda institución pública que lo haga tiene que ir a la nube. Vinculado con esto es la segunda práctica, buena práctica 2, que es tener acuerdos marco para agregar la demanda cuando se van a hacer compras de tecnología, porque no se trata de que cada institución y cuántas instituciones públicas. Imagínense que en mi país tan pequeñito como es Costa Rica se han contabilizado 300 instituciones públicas de diversos tamaños. ¿Cómo va a ser que cada una, imagínense en países grandes,
que cada una vuelva a inventar el agua tibia, como decimos coloquialmente, para ver cuál es el tipo de acuerdo que va a tener con un proveedor de servicios en la nube. Entonces, lo que se tiene es un acuerdo marco de aplicación para todas las entidades de gobierno en un país, que tienen las características tecnológicas básicas, y luego ya se negocian los detalles para el caso, si es una aplicación educativa, si es una aplicación para tributaria o aduanera, etc. Y lo tercero es alinear el diseño y la administración presupuestaria y capacitar a los funcionarios en compras y adquisiciones, porque entonces, claro, las reglas presupuestarias por las que estamos funcionando en muchos países todavía son que califican la compra de tecnología como compra de computadoras y no como compra de un servicio, en donde es un servicio recurrente que hay que hacer gastos todos los años y que plantea, ¿verdad? Es decir, es una gran innovación en términos de la administración presupuestaria y de la clasificación. Bueno, esto muy rápidamente, hay una sección en el documento sobre esto, pero es muy importante. Lo siguiente es que el futuro del trabajo ya llegó. Estoy en esa lámina, vamos a ver si correcto. Como dije, ya no es solo el tema de las reglas para el teletrabajo, que es una gran categoría muy amplia de situaciones de trabajo, sino todo lo que es el trabajo en casa. Antes de la pandemia, la OIT tenía un estudio en que había estimado que el 8% de la fuerza de trabajo en el mundo, unas 260 millones de personas, trabajaban en la casa en forma permanente. Esto comprendía teletrabajo, pero también ocupaciones de trabajadores tercerizados, bordadores, enroladores de cigarrillos, artesanos, dueños de negocios, autoempleados, freelancers de todo tipo, etc. Ahora, la pandemia aceleró estas formas de contratación. Hay varios estudios que se citan ahí en el estudio, que se estima que, por ejemplo, en Estados Unidos el potencial para el trabajo en casa es 34% de la fuerza de trabajo. Imagínense qué transformación, 28% para Argentina, 20%, entre 20 y 30% por Uruguay, 28% en Francia, 31% en Alemania. En fin, el punto de fondo, más allá de que si estas estimaciones están correctas o se equivocan por unos puntos, es que en el siglo XXI hay fuertes razones para modernizar y adaptar las legislaciones laborales a estas nuevas realidades, de los nuevos modelos de negocios y de las formas de contratación asociadas. Porque si la legislación laboral no está bien adaptada a estas realidades, puede contribuir a resultados negativos como la segmentación de los mercados de trabajo, el aumento de la informalidad, a desnivelar el campo de juego, crear discriminación para grupos de trabajos y a todo tipo de rigideces, ¿no? Para la transformación económica y digital, por supuesto, por supuesto. Y como saben, yo trabajé 13 años en OIT, 10 en Ginebra y casi 4 en Lima, y hay una gran preocupación. Esto es un tema existencial, central para la Organización Internacional del Trabajo, porque ahí la preocupación es que es importante en esta creciente tendencia hacia el aumento del trabajo en casa y otras formas de contratación, se tenga cuidado en que las condiciones laborales no se deterioren y que haya respeto a los derechos laborales. Así que pero una gran pregunta es, bueno, ¿cómo es que se va a regular el respeto a los derechos laborales? ¿Y qué transformación hay en las nuevas condiciones del mundo de la gran aceleración tecnológica, que no es que se nos venga encima, no es que es el futuro del trabajo, es que con la pandemia es el futuro del trabajo? Bueno, gobernanza. El segundo gran tema de gobernanza, uno son las regulaciones, las reglas del juego, en ciberseguridad, en compras, en protección de datos, en todo lo que, digamos, mencioné y profundicé en dos. El otro gran tema de la gobernanza son las arquitecturas institucionales de planificación, ejecución y liderazgo. Y ahí hay dos cosas, los marcos de planificación y las arquitecturas de liderazgo. Entonces, si vamos a los marcos de planificación, los países líderes en materia de transformación digital cuentan con marcos de planificación, de políticas y estrategias. La OCDE, CEPAL, CAF tienen todo un capitulito muy bueno al cual les remito, en donde dicen, y cito, la era digital exige la integración de la transformación digital como un pilar esencial y transversal de los planes nacionales de desarrollo y la formulación de programas específicos en materia de digitalización. Esto ha estado en planes nacionales de desarrollo y justo ese documento de la OCDE es muy interesante porque analiza la forma como en todos los países de América Latina tienen planes nacionales de desarrollo. La pregunta no es si los tienen o no, sino si aparece o no el tema de la transformación digital allí y cómo aparece. Citado solo con respecto a educación, solo con respecto a pymes, solo con respecto a un aspecto, habla suficiente del gobierno digital,
Y la conclusión de ese análisis de la OCDE, CAF, CEPAL, etcétera, es que hay carencias, que hay desbalances y que hay grandes oportunidades de mejora en la forma como se expresa el tema de la transformación digital en esos planes de desarrollo. Y también es importante que los países tengan una agenda digital, es decir, ya algo que aterrice, porque el Plan Nacional de Desarrollo obviamente es algo muy amplio, pero tiene que tener un plan mucho más detallado. Ese es el tema entonces en términos de marcos de planificación. Y el otro es el tema de marcos de ejecución, de liderazgo. ¿Quién está a cargo? ¿Quién se ocupa todos los días? ¿Quién tiene el trabajo de estar viendo que esto suceda? La coordinación eficaz entre organismos públicos con el sector privado, eso es esencial. También requiere liderazgo político y técnico de alto nivel. Y también el aterrizaje en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, ahí la observación es que son pocos los países que han consolidado mecanismos de ejecución efectiva, y simplificando un poco, porque hay varios variantes de modelos, hay dos modelos. Uno es asignar la responsabilidad a un ministerio o a una agencia especializada. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, también en Argentina, en Brasil, es generalmente un ministerio de ciencia y tecnología, que ese es el encargado, ¿no? Eso, bueno, muy bien, y no hay duda que muchos ministerios están haciendo un excelente trabajo, pero lo que sabemos es que a veces hay dificultades, frecuentemente, para un ministro de convocar a otros ministros, de convocar a otras autoridades. Y tiene que haber un liderazgo por encima, la presidencia de la República, el Ejecutivo. Entonces, el otro esquema, atendiendo a esa preocupación, es tener una oficina o un jerarca en un plano un poquito superior al ministerial que le reporte directamente al presidente de la República. Y ahí este es el modelo que tienen Colombia, Bolivia, Panamá, Perú, Uruguay y México. No sé si se me queda algún otro país por fuera, pero básicamente esos. En el documento se explican con cierto detalle los casos de Uruguay y de Colombia. Y por cierto, agradezco muchísimo la disponibilidad del consejero presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital de Colombia, que tuve la oportunidad de hablar con él y de entender cómo funciona esto en Colombia. Y la verdad que está funcionando muy bien, muy impresionante, porque esto es algo que entonces con frecuencia está en la agenda del Consejo del Gabinete Económico y Social, y esto lleva pues a una visión muy estrecha de alto nivel, a una supervisión y a una atención del mismo presidente de la República, pues que hace una gran diferencia. Bueno, y ya para concluir, sé que ya me pasé un poquito del tiempo, esto es el mismo gráfico de los drivers o de los factores impulsores de la transformación digital. Vieron que ya hablamos de algunos de ellos con cierto detalle, pero este mismo, como que lo hemos usado para diagnosticar, es lo que se puede usar precisamente como hoja de ruta para la transformación digital. Y esto es lo que llamamos en el documento la reactivación con transformación, porque estas son las áreas críticas. Como dije, esto tiene que estar todo alineado. Y entonces aquí hay un gráfico que me disculpan que está muy difícil, evidentemente, en una presentación de ver, pero que está en el documento de manera más amistosa para ustedes, en donde tienen el área crítica, que es cada una de las 9 áreas o drivers, áreas críticas, y dentro de cada área crítica, uno o más lineamientos. Vean, por ejemplo, en el caso de marcos regulatorios, son tantas áreas, pues hay varios lineamientos allí, en otras áreas es uno, pero entonces esos son acciones, esos son líneas de acción. Como pueden ver, es evidente, es algo grande, es algo, bueno, pero es que esa es la naturaleza compleja del fenómeno de la transformación digital, es transversal, toca todas las áreas de la vida, si se quiere, ¿no? De los agentes económicos, del gobierno, de las empresas de todos los tamaños, de los sistemas educativos, de las personas, de los hogares. De manera que, pues es la complejidad, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Yo quisiera, más que obviamente no voy a profundizar, hay un comentario, un párrafo de comentario a manera de conclusión en el documento sobre cada uno de estos temas, pero hacer 2 comentarios de cierre. Uno, en el tema de priorización de las acciones, porque uno decía, bueno, qué bien, bueno, muy bien, todo eso es importante, ¿cómo las priorizamos? ¿O por qué no se recomienda una priorización? ¿Qué es lo más importante de todo eso? Bueno, yo creo que, y lo digo allí en el documento, en realidad no se puede de antemano hacer, como dice en inglés, one size fits all. Es decir, las condiciones en cada país de todo tipo, ¿no? Desde el punto de partida nacional o incluso regional en cada subregión de un país grande,
es diferente. Y entonces yo creo que eso sí tiene que ser con base en un diálogo, en un diagnóstico muy específico, en el contexto específico, para poder llegar a decir, bueno, en este país o en esta región dentro de este país, aquí es donde está. No hay bajísima conectividad, hay que comenzar con la conectividad, pero simultáneamente hay que trabajar en estas y estas otras cosas. Entonces, ese es el tema de la priorización, pero creo que esto queda como un checklist muy útil para hacer ese tipo de ejercicio. Y segundo, que hay potencial importante de colaboración internacional. De todo tipo, o sea, no solo de que alguna de estas áreas, el BID, la CAF, otros organismos, el Banco Mundial, pueden ayudar a financiar. Pero también hay una parte, y esto es de muchísimo interés, evidentemente para la OEA y para la colaboración hemisférica y para las redes que están escuchando, es a dónde hay una naturaleza sobre todo transfronteriza de los problemas. Y entonces ahí yo señalé en el ámbito de ejecución algunas áreas, como por ejemplo los marcos y todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es protección de datos, lo que es reglas y procedimientos para las compras públicas, etcétera. Ahí están, ¿verdad? Esas son todas dimensiones en donde una cierta armonización, no solo que hay muchas oportunidades de aprendizaje mutuo, sino que entre más armonización haya entre países se puede hablar de una integración digital regional, ¿no? Eso la CEPAL, por cierto, lo ha enfatizado mucho y entonces hay oportunidades fuertes de colaboración. Y bueno, la siguiente me la voy a saltar, ahí les queda en la presentación, pero terminar con este mensaje. Que es que el futuro es digital, ¿quién lo va a dudar? Y entre más se tarden los países en aumentar no solo el acceso, sino el uso inteligente y masivo de las oportunidades de la nueva economía digital, más van a retrasar el aprovechamiento de sus enormes beneficios. Muchísimas gracias por su atención y vamos a ver el tiempo para preguntas y respuestas y comentarios. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Salazar, for this excellent presentation. I would like now to invite Vice-Ministro Daniel Legarda, Vice Minister of Production, Foreign Trade, Investment and Fisheries of the Government of Ecuador and Chair Pro Tempore of the RIAC, for a few brief comments. I will ask all three discussants to limit your comments to about 4 minutes, if possible, this morning, so that we have time to wrap up this very interesting morning. Viceministro Legarda, por favor. Muchas gracias, Maris, y muchas gracias también a José Manuel Salazar. Un gusto compartir contigo, que nos hayas acompañado a este panel, y felicitaciones por ese estudio. He tenido la oportunidad de revisarlo ya en estos días, y el aporte que trae con el resumen que tú nos has presentado también creo que es muy importante de cara al desafío que tenemos por delante en la región. Así es que una altísima recomendación de que se pueda revisar esto, sobre todo a quienes estamos en la política pública y en los gobiernos, aunque no exclusivamente, pues como tú bien señalas, este es un tema transversal. Justo por allí quiero tal vez empezar y señalar, para hacer algunos comentarios sobre este mismo documento, concentrarme primero en la necesidad de ampliar la visión respecto a lo que implica la transformación digital, que es lo que el estudio lo propone muy adecuadamente, a mi criterio, al final, indicando la transversalidad y la amplitud que tiene el tema. Y lo menciono esto porque finalmente muchas veces lo que ha pasado, sobre todo en la pandemia, o al menos desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso Ministerio de la Producción o los ministerios que están relacionados con la producción, es el ver la transformación digital desde un ámbito como el comercio electrónico, que es muy importante y es parte sin duda alguna de esa transformación, pero que en realidad hay otros ámbitos que tal vez son incluso más importantes, como por ejemplo el de la educación, en donde se han generado muchísimas brechas. A mi criterio, la brecha más fuerte que se ha generado por el impacto de la crisis está justamente en la educación, y se señalan igualmente en los comentarios de inicio. Entonces, creo que lo más importante es tener en cuenta la amplitud de los temas. Eso igualmente pone desafíos importantes desde el punto de vista de la política pública, sobre todo en los gobiernos de la región, para poder
saber evaluar en dónde sus gobiernos o en dónde los países están mejor y en dónde necesitan una mayor priorización. Pongo el ejemplo del caso de mi país, en donde conectividad, por ejemplo, tenemos relativamente buena, pero es dispersa, ciudades versus zonas más alejadas. Tenemos una relativamente buena regulación respecto al teletrabajo que existía antes, aunque no es perfecta, pero hoy se utilizó y por allí algo hemos logrado cubrir. No fue necesario regular el teletrabajo porque ya existía, solo aclarar ciertos aspectos. Pero sin duda alguna estamos todavía muy retrasados y rezagados y hay una mayor brecha como país, por ejemplo, en el caso de la aplicación misma del gobierno electrónico. A pesar de que han habido esfuerzos importantísimos, todavía hay unas brechas muy importantes, sobre todo porque no depende solo del gobierno central, sino porque hay niveles de gobierno inferiores, como los municipios, como las prefecturas o departamentos en muchos de nuestros países, en donde también influyen una cantidad muy grande de trámites y relacionamientos con empresas y con ciudadanos. Y si nosotros vamos examinando a ese nivel, es mucho mayor la brecha de la que en realidad se diagnostica a nivel de gobierno central, sobre todo en municipios más pequeños o en prefecturas más pequeñas en relación con prefecturas más amplias. Entonces, creo que ese es el primer comentario de poder hacer una priorización y una evaluación muy breve de dónde poner los énfasis en cada una de las regiones. La segunda, me parece a mí que es importantísimo poder comentar sobre el reto que tenemos los gobiernos de cara a una agenda de transformación digital, también poder gestionar las políticas públicas, el bien común, por encima de los intereses particulares. Esto pasa en general en todos los ámbitos de la política pública y de la regulación, pero también se visualiza en de la transformación digital. Voy a poner dos ejemplos claros que estoy seguro se replican en muchos países, que nos ha pasado ahora aquí en Ecuador y que también complementan un poco el abordaje que hay que hacer de esta transformación. Durante los primeros meses de la pandemia se pasó una ley que, entre otros temas, también introdujo la posibilidad de que los contratos, por ejemplo, para bienes inmuebles o para trámites relacionados con la compra y venta de inmuebles, se puedan realizar mediante firma electrónica y, por lo tanto, no requieran de ir físicamente donde un notario público para que ejerza su firma física como tal. Esto es una muy buena noticia, de hecho un avance importante para agilizar mucho más y digitalizar un trámite en específico. Pero lo que encontramos después fue una oposición, por ponerlo así, importante de un grupo particular de interés, en donde está claro que, por ejemplo, los funcionarios de las notarías tienen un ingreso a partir de eso y eso se iba a ver afectado. Nuevamente, aquí el reto está en gestionar el bien común por sobre el interés particular, pero es un reto que también, sobre todo los países de América Latina, debemos abordarlo desde los gobiernos. Y el otro ejemplo tiene que ver ahí sí más con las regulaciones sobre comercio electrónico, en donde de cara a implementar más facilidades, de cara a homologar un poco los criterios para implementar una agenda de comercio electrónico que incluso trascienda fronteras, nos topamos también con los criterios legítimos en algunos casos, pero esas preocupaciones de algunos grupos del mismo sector productivo, en donde por intereses propios de no afectar a una industria o de no afectar, por ejemplo, con alusión a contrabando, pues se pone mucha resistencia a esos avances que pueden haber en cuanto a la regulación para la facilitación de comercio y para el comercio electrónico. Son dos temas que quería comentar como adicionales y como aporte a el estudio que muy acertadamente José Manuel ha presentado. Y termino finalmente con uno adicional que se ha discutido muchísimo en el foro y que me parece que de alguna forma está señalado transversalmente también en los aspectos que menciona el estudio sobre el papel en la recuperación, que es juntar esta agenda de transformación digital
con los temas de eficiencia regulatoria o buenas prácticas regulatorias y facilitación del comercio. Desde mi punto de vista, son temas que van muy estrechamente de la mano, que van a acelerarse el uno al otro, que van a permitir complementarse el uno al otro, y que ya han demostrado esto en algunos países un avance positivo. En el caso de mi país, realmente perdonen que vuelva al ejemplo porque lo conozco evidentemente de manera cercana, hemos recientemente estamos implementando una agenda de eficiencia regulatoria a través de un decreto ejecutivo que ya vuelve obligatoria la implementación de ciertas prácticas, de ciertas buenas prácticas regulatorias, y que además ya estamos considerando esto en los últimos acuerdos comerciales que se han estado firmando. Y eso es bueno para el país, es un desafío enorme porque representa una coordinación institucional muy extensa, que a veces es difícil hacerla con muchas agencias de gobierno, y representa también en muchos casos la implementación de la digitalización o de sistemas que vayan enfocados a reducirle la carga al ciudadano, a las empresas, pero ponerse de acuerdo para poder invertir en eso. Allí hay un reto enorme. Y en facilitación del comercio, en similares términos, solo que más dedicado evidentemente a lo que es el comercio internacional, exportaciones, importaciones y transbordo. Pero creo que al final van de la mano, son en conjunto, y lo quería mencionar porque finalmente ha sido parte de lo que se ha discutido también en el foro. Creo que esos son los principales comentarios que me gustaría señalar desde la óptica de la política pública, de quienes estamos eventualmente ejerciendo también un cargo público con la visión de gobierno para poder aportar. Pero resalto nuevamente la importancia de este estudio. Te felicito, José Manuel, por ese aporte que has dado al foro. Y bueno, con mucha expectativa de ver el estudio final y cómo esto desencadena la implementación o la aceleración de las agendas en los diferentes países. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Viceministro Legarda. I now invite Natalia Iregui Ortigosa, who is a Public Policy Manager for Central America and the Andean region at Amazon Web Services, to also comment on this very important paper. Natalia, adelante. Madame Robert, bonjour. Muchas gracias por la invitación a la OEA, a mis compañeros de panel. José Manuel, muy interesante la presentación que haces del paper. En aras del tiempo, creo que ya hemos repetido muchas veces cómo el COVID nos ha ayudado en todos los aspectos que hemos llamado transformación digital, y quiero hacer énfasis sobre lo que hablamos, transformación digital, que es un término que venimos usando en la región más o menos desde hace unos 4 años, pero que realmente entendimos la importancia del mismo desafortunadamente con una pandemia. Nos dimos cuenta desde Amazon Web Services que nuestros clientes se vieron obligados a enfrentar 3 desafíos principales. 1, definitivamente diseñar nuevas soluciones, es decir, innovar para enfrentar lo que nos ponía de frente el COVID. 2, la adopción de nuevas tecnologías, porque las tecnologías que estábamos manejando hasta el momento tradicionales no tenían la capacidad de poder dar la respuesta que los ciudadanos estaban necesitando. Y 3, resolver lo que hemos llamado el distanciamiento social. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, siempre decimos que es un tema, que uno de los principales pilares y donde debemos partir es el cambio de cultura, es pensar diferente. José Manuel lo decía en su presentación, gobierno análogo, gobierno digitalizado y gobierno digital. Y la principal barrera que habíamos encontrado antes de COVID era el cambio de cultura y entender qué significa transformarse digitalmente. Pues bien, COVID nos ayudó muchísimo en esto y no podemos perder el impulso como región. No podemos perder el impulso que logramos ganar en estos 9 meses, en donde avanzamos más de 2 años en el entendimiento de la transformación digital. Y aquí simplemente voy a dar 3 ejemplos en los cuales los gobiernos entendieron qué era lo que tenían que hacer. En el caso de Colombia, el Instituto para la Formación de la Educación Superior, como lo mencionó José Manuel, pudo realizar los exámenes de estado a más de 75,000 estudiantes desde su casa en la época de COVID. ¿Cómo? A través de la nube. Es la única manera en la cual se puede ser elástico, prestar servicios de una manera inmediata, en tiempo récord, tener la seguridad para hacerlo y tener las tecnologías que permiten
mantener la identidad de la persona prestando un examen de estado como lo que nos pone sobre la mesa. En Panamá, la Agencia Nacional de Innovación, AIG, pudo implementar el programa Panamá Solidario en aproximadamente un día, porque sus sistemas tradicionales desafortunadamente no pudieron cumplir con las expectativas que se requería. Tenemos muchos ejemplos más. En aras del tiempo simplemente voy a referirme a dos temas que hemos discutido y que el señor viceministro Legarda también puso sobre la mesa. El primero de ellos, y José Manuel lo dijo en su presentación, hay mecanismos que los gobiernos, además de sus políticas de transformación digital, deben o sugerimos deben implementar, y es, por ejemplo, el proceso de compras públicas. Parte de lo que pasó durante la pandemia es los gobiernos empezaron a hacer uso de la nube y cuando se acabaron los decretos de emergencia y demás, no tenían las herramientas suficientes para poder comprar soluciones tecnológicas más que tecnología y más que temas únicamente como almacenamiento. Esto, si bien es un punto táctico, lo podemos ver como un punto táctico, es claramente un acelerador o un bloqueador de una transformación digital de un gobierno. Y simplemente voy a dar unas cifras que también las conozco por Colombia. Colombia va en la tercera versión del acuerdo marco para compra de nube pública y soluciones tecnológicas. Ha tenido un proceso de 2 contratos anteriores. En el último acuerdo marco que lleva 1 año y medio vigente y que además estuvo pues claramente atendiendo vigente donde pandemia, se han registrado al último día, al 20 de febrero, 175 órdenes de compra de soluciones tecnológicas por un valor de $27 millones. En el acuerdo marco número 2, que duró vigente 1 año, solamente se presentaron 5 órdenes de compra por $335,000. Lo que quiero decir acá es, tenemos ya un camino recorrido en algunos países de la región, que si podemos exportarlas hacia otros países de la región, podemos aportar de manera positiva a la transformación digital. Y el último punto en el que quiero referirme es el tema de la educación. Evidentemente, las brechas educativas es algo que nos tenemos que enfrentar en el tema de recuperación de la economía y post-COVID. Y no es solamente el creación de nuevos empleos, y es capacitarnos para esos nuevos empleos y capacitar a nuestra fuerza laboral futura. Es así como Amazon Web Services, a través de sus programas de educación en la región como Amazon AWS Educate y AWS Institute, estamos empezando ya a trabajar con los países. Orgullosamente puedo decir que con El Salvador estamos trabajando en la formación de 30,000 salvadoreños en tecnologías de la educación. Esta semana lanzamos en Panamá el programa de AWS Educate en un consorcio con AIG y el sector privado, en donde las universidades van a empezar a trabajar y a formar a sus estudiantes para la fuerza laboral futura. En otros países como Colombia ya tenemos un convenio con el SENA, el Instituto de Educación Tecnológico de Colombia, en donde tenemos 25,000 estudiantes ya entrenados para las tecnologías. Entonces, es simplemente mostrar cómo desde Amazon Web Services, con la tecnología de nube, estamos claramente participando en la recuperación económica de Latinoamérica y cómo también podemos apoyar desde el lado educativo. Creo que con esto, en aras del tiempo, pues cedo la palabra y muchas gracias por la oportunidad de poder presentar nuestros comentarios. Muchas gracias, Natalia. I now invite Fernando Lopez, President of the Private Competitiveness Council of Guatemala, a good friend of RIAC, GTEC, ACE. Fernando, adelante, por favor. Gracias, Maris. Buenos días a todos. Como decía Churchill, es más fácil hablar 4 horas que hablar 5 minutos, así que vamos a ver cómo recomponemos esto. Pero en fin, muchísimas gracias a José Manuel por el estudio. Creo que es tremendamente oportuno para el caso de Guatemala y para el caso de los países del Triángulo Norte. Muchas veces, ya saben ustedes, funcionamos como un eje de acción. La estrategia digital, hoy por hoy, es una de las principales acciones en las que se está trabajando desde el Consejo Privado de Competitividad, en el caso de Guatemala, avalado por Fundesa, por CACIF, por el Consejo Económico y Social, y coordinando esos esfuerzos, por supuesto, con el gobierno y con el Programa Nacional de Competitividad del país. De hecho, se ha hecho un trabajo particular con el Bush Institute sobre una comisión de gobierno abierto y gobierno electrónico. Desafortunadamente todavía no dice gobierno digital o digitalizado, pero seguramente a eso es a lo que tenemos que ir.
y creo que será muy interesante la oportunidad de poder compartir información con José Manuel, revisar el estudio y ver cómo se acredita con las acciones que en principio habíamos definido. Esencialmente, por ejemplo, la número 1 era la definición de un marco regulatorio de gobernanza digital completo, que es algo que no necesariamente existe en nuestros países, con temas de privacidad, transferencia de datos internacionales, protección de registros, el acceso público, la ciberseguridad, todos los temas que tocó José Manuel. Una segunda acción que es ampliar los servicios clave del gobierno para aumentar el acceso y reducir la corrupción, uno de nuestros principales problemas, por supuesto, y ahí hablamos de portales ciudadanos, contrataciones electrónicas, a las que hacía buena referencia Natalia, pero evidentemente hay un camino largo por recorrer. En el caso de Guatemala, hoy ocupamos la posición 121 de 140 países en el índice de gobierno digital, y eso ya les da una idea de lo que se tiene por delante. La acción número 3 es mejorar distribución de banda ancha y el espectro, colaborando con socios de apoyo. Hoy por hoy el acceso a 4G y 5G en nuestros países, bueno, 5G es nulo, por supuesto, 4G casi, es absolutamente necesario que procedamos a una reestructuración técnica de la banda, por un lado, y por otra parte a la subasta de los derechos de esa banda, tratando de mantener competitiva la situación de comunicaciones en el país. Hoy por hoy hay un 65% de población con acceso a Internet en Guatemala. En Honduras y en El Salvador ese dato es menos del 40%, pero es esencialmente en aparatos telefónicos con muy poco ancho de banda o nulo. Eso evidentemente requiere un cambio si pretendemos dar el acceso a los servicios que la población va a necesitar. Así que esa sería la tercera acción. Hay una cuarta acción que es aumentar un ecosistema de alta tecnología, y en este caso estamos hablando de promoción de inversiones, de clima de negocios, de intercambio academia, empresa, gobierno. Yo creo que los eventos que EIS patrocina son un buen ejemplo de lo que se consigue en la colaboración de todos estos sectores para tener resultados en el desarrollo económico y social. Temas de innovación, disponibilidad de capital de riesgo, el aprovechamiento de oportunidades. Aquí tenemos un ejemplo en particular que posiblemente Natalia conoce, que es el TEC Guatemala en 4 grados norte, que es uno de los ecosistemas privados más, increíblemente es uno de los ecosistemas privados más grandes de América Latina, y en todos los días se generan empresas o se establecen empresas que desarrollan software, procesos creativos, servicios digitales y demás, y es un ejemplo evidentemente a replicar. Tenemos una quinta acción que es invertir, como bien lo han dicho, en una fuerza de trabajo capacitada digitalmente. Y el desarrollo educativo es fundamental. Ayer uno de los panelistas repetía algo que siempre hemos oído, que las 3 cosas más importantes en el desarrollo es educación, educación y educación. Bien, aquí estamos en un caso donde por un lado tenemos un reto para mejorar la educación digital o tecnológica de la población, pero por otro lado hay una herramienta tremendamente poderosa para dar acceso a diferentes capacitaciones, cursos y demás. Hay muchísimas otras, pero estas serían las 5 acciones principales en las que se quiere trabajar. Evidentemente, cuando vemos el panorama desde el sector privado, más allá de las planificaciones que se puedan tener o de las ideas que se puedan generar, hay 3 o 4 cosas que se vuelven críticas, y es parte de lo que se pide en el trabajo del gobierno, obviamente con el apoyo que podamos hacer desde nuestro sector y desde la sociedad civil en general, pero institucionalidad, reglas claras, transparencia, en pocas palabras, un Estado sólido y con credibilidad, son absolutamente indispensables si pretendemos generar las condiciones o el clima necesario de desarrollo para garantizar pues, no solo el desarrollo económico, sino social, salud, educación. Hay retos de formalización en nuestros países. Fácilmente el 70% de la población, no de la economía, pero sí de la población, se mueve en la informalidad. Y eso tiene efectos notables en las oportunidades, en la cobertura de seguridad social y, por otro lado, en los ingresos fiscales y en la capacidad de inversión del gobierno. Temas de simplificación, en los cuales la digitalización es crítica. Guatemala, en un estudio del BID, teníamos más de 5,000 trámites gubernamentales. Éramos el país número 1 en América Latina en ese sentido. Y evidentemente no hay país que funcione con 5,000 trámites para absolutamente todo, sobre todo si no se tiene el gobierno ágil y eficiente en términos de ejecución. Y hay retos de sociedad que seguramente tenemos, infraestructura de comunicaciones, tanto física como digital,
El fenómeno de urbanización, nuestros tres países, Guatemala en particular, es uno de los que tiene menor urbanización en América Latina. Eso crea situaciones complejas, logísticas y de costos a la hora de llegar a cada una de las diferentes poblaciones en nuestros países. Tiene sus ventajas en otro sentido. Estamos convencidos de que una de las razones por las cuales el efecto de la pandemia en el Triángulo Norte fue menor es precisamente esa ruralidad y aislamiento de mucha población. Pero, a ver, no es la razón que hubiéramos querido tener para que eso fuera así. En fin, yo creo que hay una buena cantidad de temas en los que podemos trabajar y compartir. Yo en ese sentido sí quisiera darme un espacio para agradecer, por una parte, a la OEA, y al equipo que dirige Maris y que dirige la secretaria Osborne en el desarrollo económico, a la Economic Development Administration que patrocina los 6, el tener este tipo de espacios o conferencias, eventos como este de la Red Interamericana de Competitividad, donde tenemos la unión de ópticas empresariales, académicas y gubernamentales, tanto centrales como regionales, es fundamental para poder mejorar cuáles son las mejores prácticas, qué problemas podemos evitar. No nos caracterizamos en América Latina por un gran intercambio. El comercial es el mejor ejemplo que tenemos de que no lo hacemos. En una región de más de 600 millones de habitantes, vamos a eliminar a Estados Unidos y Canadá por un momento. Únicamente, o bueno, no únicamente, menos del 20% del intercambio comercial es intra-América Latina. El resto de nuestro comercio es con el resto de naciones. Tenemos pequeños ejemplos como puede ser el Cono Sur, la región andina, por una parte, el mercado común centroamericano, pero no tenemos una relación ni comercial ni de otro tipo realmente establecida. Y creo que la digitalización es un fenómeno que nos debería permitir combatir esa situación. Así que con ese reto por delante, muchísimas gracias por la invitación y esperamos seguir participando y colaborando en lo que podamos en estos esfuerzos de competitividad que buscan la mejora de nuestras sociedades. De nuevo, Maris y todo el equipo, felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. Just 1 minute, 30 seconds to say that the paper of Dr. Salazar is available on the RIAC website at riacevents.org/GTEx in English and Spanish. I want to, on your behalf, thank Dr. Salazar and our three discussants for a very, very interesting conversation this morning. This was just the first step in doing a diagnosis of the impact of digital transformation in the Americas. As Dr. Salazar mentioned, the need is there to cooperate globally, locally, regionally, and certainly we at the OAS intend to do this. So we'll be working with all our partners in that regard, because the digital agenda has to be a priority, but there's no one size fits all. So on this, given that we are a little pressed for time, let me give the floor back to my colleague, Cesar Parga. Cesar? Yes, thank you. Thank you, Maris, and all the panelists. It was a great session. We have come to the moment where we are going to transition to the last session. So we are going to move to the closing part of the program. I'm going to give the floor to Vice Minister Legarda, but let me first, on behalf of the OAS team, to acknowledge and recognize the fantastic job and efforts and collaboration that the government of Ecuador and all the stakeholders have put forward to help the Americas Competitiveness Forum this year. I think it's been a great endeavor, and we appreciate your effort, your leadership and collaboration. Siguiendo en español, quisiera agradecer especialmente al señor Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, señor Iván Ontaneda, al señor Viceministro Legarda, al embajador Carlos Játiva, que ha sido un apoyo fundamental para todos estos esfuerzos, a Jenny Caicedo de la Misión Permanente ante la OEA del Gobierno del Ecuador,
E igualmente a los equipos del Ministerio de Producción, especialmente reconocemos a Evelyn Chiriboga, que nos ha acompañado en este esfuerzo, también de la vicepresidencia del gobierno de Ecuador. Queremos reconocer a Verónica Bojorquez y de Cancillería también al señor Juan Carlos Apunte. Así que muchas gracias, señor viceministro, por el apoyo invaluable de su equipo, la colaboración, y le damos la palabra para cerrar este foro, por favor. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias nuevamente a todos. En nombre de la República del Ecuador, quiero agradecer sobre todo la confianza de la OEA para tener esta presidencia pro tempore de REAC 2020-2021, a todas las delegaciones de los diferentes países que conforman la OEA, de las 34 delegaciones que se han tomado el tiempo para asistir a este importante foro, en un tiempo desafiante, en un tiempo en donde hemos tenido que hacer trampolines, como decimos acá en mi país, para adaptar eventos, para tener una virtualidad, pero que la tecnología y la adaptación tecnológica nos permite seguir teniendo este intercambio. Creo que hemos concluido 2 jornadas exitosas de trabajo con intercambio de las mejores prácticas, con claras luces de hacia dónde debe ir y por dónde es el camino de la recuperación post-COVID desde el punto de vista productivo, de las políticas públicas, del trabajo público-privado y, por supuesto, de la integración a nivel de la región del hemisferio occidental. Creo que esto nos deja ver lo que dijo el ministro Ontaneda en su discurso inaugural. Vemos aquí luces para que América prevalezca. Eso lo dijo en su discurso inicial y quisiera mencionarlo también ahora. Al igual que César, has agradecido a los equipos, tengo que mencionar también el agradecimiento primero al equipo, a todo el equipo de REAC y de OEA, liderado por la directora Maris Roberts, también que nos acompañó ayer, pero no está ahora con nosotros, Kim Osborne, que ha sido fundamental, a ti, César, también por la organización, Adriana Bonilla, Cristina Narváez, Juan Carlos Montoya, con quienes hemos trabajado muy de cerca en todo este tiempo y seguiremos también en el tiempo que nos resta todavía de presidencia pro tempore y, por supuesto, después en toda la colaboración que Ecuador siempre va a tener con el organismo. De igual manera, al equipo del gobierno de Ecuador, empezando por nuestro embajador Carlos Játiva ante la misión permanente ante la OEA, Jenny Caicedo también en la misión, y de nuestro equipo de vicepresidencia, Verónica Bojorquez, y en Cancillería, Paola Prado y también Juan Carlos Apunte. Y finalmente de nuestro ministerio, en el Ministerio de Producción, a Evelyn Chiriboga, a Evelyn Aguirre, parte del equipo de comunicación también, por supuesto a las personas que de pronto no estoy mencionando, pero que han participado también en la organización de este evento, el equipo en Argentina con la conexión, muchísimas gracias a todos para que este evento haya sido un éxito. Continuaremos con el trabajo institucional que nos brinda REAC en favor de la competitividad del continente, de la competitividad del hemisferio, y estamos comprometidos con los siguientes pasos que nos aguardan. El primero de ellos, la publicación de las propuestas, del documento que se hará público y se enviará a las delegaciones recogiendo todas las intervenciones en el evento, enfocado en soluciones para la recuperación post-COVID y, por supuesto, el apoyo permanente para los siguientes ACE que se va a dar en este año y la continuidad de la agenda en los siguientes años luego de que Ecuador culmine su presidencia pro tempore. De parte del gobierno del Ecuador, muchísimas gracias por su confianza, por su asistencia y por conectarse en este importante evento. Que sigan cuidándose mucho, que sigamos mejorando en la vacunación y en encontrar esa luz frente a esta recuperación post-COVID en beneficio de todos. Muchísimas gracias.